Bueno, amigos, como ustedes saben, un 14 de febrero del 2014 nació Venezuela Punto Libre. Llevamos 7 años y todos los años hacemos una cantidad de conversatorios eh, como una celebración por estar otro año más con todos ustedes. Este año no iba a ser distinto, son 7 años. Y hoy queríamos hemos invitado a varias personas que han estado con nosotros durante todo el mes de febrero. Y por supuesto, no podía faltar Noel, que siempre nos ha acompañado, ha venido a compartir sus análisis y sus opiniones con nosotros. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación como otros años y en otras oportunidades, sin necesidad de que sea eh, un aniversario más del canal, has compartido con nosotros. Sí quería comentar que, mm, si bien es cierto que hoy nuestro país se encuentra como sumido en una profunda depresión, quizás hastiados de las promesas incumplidas por políticos traidores que juegan con toda la psiquis del venezolano. No sé si es para ver qué capacidad de resistencia tenemos. El caso es que es importante considerar que no podemos voltear la mirada y dejar que todo siga su curso. Venezuela, ante todo, es nuestra patria. Es ese país donde nacimos, donde crecimos, donde aprendimos tantas cosas y un país que nos dio mucho. Y si tenemos una etapa mala, porque la tenemos, sería absurdo negarlo, eso no quiere decir que no podamos volver a tener una Venezuela linda y espectacular como la que todos deseamos. Que no es fácil, ya lo sabemos. Que no es rápido, también lo sabemos. Pero no podemos abandonar, como diría Kipling, descansa en el camino, mas no cedas. Seguimos adelante, porque como el tema del conversatorio de hoy, predilecto, por cierto, de nuestro gran amigo Noel Leal, ese es su tema, pero que todos compartimos en amor y esperanza. El tema de hoy, amigos, Venezuela. Bienvenido, Noel, a Venezuela Punto Libre. Y nuevamente, muchas gracias por aceptarnos nuestra invitación. Adelante, cambio. Muy buenas noches, Fidemín, buenas noches a todos en la sala y felicitaciones por este nuevo aniversario, 7 años, por este nuevo aniversario y gracias por permitirme acompañarlos de nuevo. Sí, mi tema favorito es Venezuela y ojalá todos sintamos que ese es nuestro tema y más en esta situación. Venezuela lo vale, ¿no? Y cada una de las cosas que fuiste expresando ahí, Fidemín, son la verdad de tanto que este país nos ha dado y tanto que le debemos a él, tanta magia, tanta oportunidad, todo lo que significa Venezuela en sí y todo el increíble potencial que Venezuela es. Entonces, vamos a hablar un momento de la Venezuela actual que está envuelta en un proceso de ficción. ¿Por qué hay que especificar esto? Porque hay que especificar esta inmensa nueva mentira en la que están envolviendo al país, en esta ficción de espacio económico y de cambio ideológico por parte de la revolución chavista. Vemos a la organización, la Fede Cámara, pues la Cámara Principal del Gremio Empresarial, hasta colocando a sus voceros a hablar de que hay un gran viraje, de que el gobierno entiende la necesidad de entrar en contacto con
con el mundo privado y que de ahí en adelante se puede generar un cambio y llamar hacia el proceso democrático del gobierno. Han puesto a correr a cualquier cantidad de palangristas y de generadores de opinión a decir que hubo un cambio ideológico, cuando antes nunca negaron el proceso ideológico, siempre negaron el proceso ideológico, ¿no? Según ellos, ahora hay un gran cambio ideológico en la situación. Dentro de este increíble mar de mentiras está lo que sucede con el proceso de derroche económico que estamos viendo en diversos sectores de la sociedad. Bueno, en el sector de la nomenclatura ampliada que el chavismo ha abierto, ¿no? Más allá de los bolichicos, ha ido generándose una estructura que tienen cualquier cantidad de beneficios directos del Estado y beneficios en base a el comportamiento del Estado de dejar hacer y dejar pasar. Y esa es una frase importante para poder entender el cómo llegamos aquí. Dejamos a la revolución hacer, lo dejamos pasar y aquí nos puso. Entonces, lo cierto de todo este tipo de realidades es que la Venezuela de hoy está en una crisis aún mucho más profunda que la crisis de la escasez evidente, porque la escasez evidente está allí, pero no se nota frente al escandaloso ruido de esta cosa tan chabacana y tan vergonzosa que está protagonizando esa nomenclatura. Lo cierto es que vemos cómo esa brecha se hace más grande en Venezuela y se hace mucho más profunda. Vemos los indicadores económicos del futuro, donde nos hablan de una inflación directa sobre el 6.000%, y simplemente tienes que pensarlo frente a la realidad que vive el venezolano común, que no entra dentro de esa nomenclatura y que sigue ganando unos ingresos realmente absurdos, que simplemente no son para vivir. A eso entramos ya en la parte directamente política del mismo y cómo llegamos aquí dentro de esa ficción. Porque esa ficción, este hecho de que exista ahora este marco de comunicación entre el empresariado, el sector privado y el gobierno, lo único que busca es seguirle dando algún tipo de legitimidad democrática a la estructura de gobierno. Desde principios del 2019 señalábamos que la llegada del guiado de Guaidó y todo este chiste de la presidencia interina tenía dos objetivos: la reinstitucionalización de la tiranía y el segundo objetivo, la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. Enmarquémoslo dentro de esa Venezuela de ficción y tenemos declaraciones tan vergonzosas y deprimentes como la del principal vocero, principal asesor del gobierno de Biden para Latinoamérica y en específico para Venezuela, donde deja claro que para ellos Venezuela tiene que esperar por su democracia, que la salida nace de un comportamiento y conversaciones entre iguales, entre esa oposición y el chavismo, es decir, una conversación de nuevo entre ellos mismos, que el espacio para el desarrollo de la estructura política no nace a través de acciones externas y unilaterales, como son las únicas necesarias para salir de esta desgracia, sino que saldrá de un proceso de diálogo y negociación entre iguales. Bueno, sí, iguales son. Lo cierto es que en este mismo marco, Venezuela se va haciendo cada vez más institucionalizado el proceso de cómo gobierna el chavismo, de cómo el chavismo destruye a nuestra sociedad, de cómo el chavismo es aceptado internacionalmente. Y eso es gracias a la irresponsabilidad del venezolano promedio en haber dejado pasar, dejar que cada una de estas cosas vayan dentro del marco de la democracia, con esa vestimenta democrática que se le dio cada uno de esos años. Hoy, cuando por fin el venezolano logra entender que mucho del venezolano al fin, porque todavía falta bastante, logra entender que esta estructura política que se viste de oposición ha estado constantemente vistiendo de democracia al gobierno, que ha sido una constante colocarle su chaqueta democrática voto a voto, con firmas o con marchas, que todo este tipo de expresiones a las cuales han llevado al país, lo único que han hecho es que el país se vaya enterrando poco a poco y que el gobierno se mantenga en eso, democráticamente instaurando una tiranía comunista.
el país se encuentra hoy en un pequeño despertar donde su primera preocupación es la orfandad política. Ciertamente hay una orfandad política y es muy bueno que exista, porque el país tiene que aprender a entender que todo aquello hay que dejarlo atrás. Mucho daño, y va a querer seguir haciéndonos mucho daño si no entendemos la importante necesidad de dejarlo atrás. Es muy importante que el país entienda que en esta orfandad política es la oportunidad precisamente para encontrarnos con pensamientos políticos que no tengan los vicios propios de lo existente. Es muy importante que el país entienda que esa estructura política que nos trajo aquí es una estructura política pensante, inteligente, que no es tampoco ahorita Guaidó o ahorita que si Capriles cambió. No. Es muy importante que el país entienda que esto ha sido así desde el principio, que la colaboración gobierno y oposición ha sido una constante. Y en ese proceso de orfandad, en ese proceso de colaboracionismo, hoy el país por fin entiende esta orfandad política. Lo cierto es que el país siempre ha estado huérfano de un liderazgo que busque futuro, que busque que Venezuela se encamine hacia las oportunidades propias del desarrollo. Y para eso se necesita un liderazgo que simplemente rechace al socialismo en forma y fondo. Un liderazgo que tampoco crea en las utopías del liberalismo formal como pensamiento. Un liderazgo que entienda qué es la ideología, que entienda qué es política, que tenga noción de qué es un Estado y para qué debe servir un Estado, que entienda y tenga noción de la importancia de un Estado pequeño y fuerte, que tenga noción y conocimiento suficiente para entender lo que significa Venezuela dentro del contexto geopolítico, no solo latinoamericano, no solo continental, sino global, que entienda lo que significa Occidente y su libertad, que entienda que estamos en una guerra multicultural contra la libertad, que entienda que estamos en una guerra multidimensional contra las bases de lo que nos hacen ser occidental y entender esa realidad. Lo cierto es que dentro de este gran problema que estamos viviendo como continente, donde Venezuela ha sido usada como una daga para perforar la libertad, que Venezuela ha sido usada su poder político para intervenir en otros países, que ha sido usado su increíble fortuna para poder ir desmantelando gobiernos. La responsabilidad que nosotros tenemos como venezolanos es realmente enorme, gigantesca. Y ahí pasamos de inmediato a la Venezuela del futuro. De cómo venimos de esta Venezuela de ficción en la que vivimos hoy, esta Venezuela donde la orfandad política reina, y vamos hacia la Venezuela del futuro. Y en esa Venezuela del futuro es en donde tenemos las inmensas posibilidades de, entendiendo todas las realidades, poder recuperar a nuestro país y empezar a construir una nación. ¿Cómo se logra? Dejando de mentirnos, primera parte. Segunda parte, entendiendo que nada de lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí nos va a ayudar. Tercero, sacándose de la cabeza cualquier concepto de coaliciones internacionales, esfuerzos de negociación o diálogo. Todo eso es falso y es contrario al futuro de Venezuela. Entendiendo quiénes han sido los responsables de habernos llamado una y otra vez a vestir de democracia voto a voto esta desgracia, y quienes hoy han apoyado la llegada de la estructura del gobierno de Biden en contra de la oportunidad de que el chavismo encontrara realmente a un enemigo. Eso es parte de lo que el país tiene que terminar de entender. Si bien nosotros no somos el causante de la decisión de lo sucedido en los Estados Unidos y la llegada del gobierno de Biden a la Casa Blanca, sí como venezolanos somos responsables de enviar un mensaje tan increíblemente ridículo, desastroso y vergonzoso. Como venezolanos no estamos haciendo para nada lo correcto para la recuperación de Venezuela. Constantemente hemos llevado hacia a que levanten las banderas de la lucha contra la tiranía socialista a los camaradas de la tiranía socialista. Constantemente se aplaude al buenismo progresista y no se aplaude y se respalda a una idea de recuperación de país, a una idea de entendimiento sobre la realidad política de cada una de las naciones, a la importancia de un verdadero sentimiento patrio, a la importancia de generar estructuras
que sean mañana el soporte de las libertades. No, aquí simplemente se cree en que la figura bonita está y este es más simpático, y bajo ese cuento se ha aceptado cosas tan increíblemente ridículas que nos tienen en esta realidad. Es importante que el país entienda que toda esa estructura política que nos puso aquí quería a Trump fuera del poder. Se sienten mucho más cómodos con la idea de la negociación interna y mantener al país sumida en esta desgracia. La Venezuela del mañana nace en el entendimiento de la realidad ideológica, nace en el entendimiento de que todo aquello pertenece a ese mismo núcleo, nace en la oportunidad de que si se hace como se debe hacer, seremos esa primera ficha de un dominó donde todos estos países que están viviendo esta desgracia comenzarán a entender uno tras otro esa realidad. Si se hace como se debe hacer, Venezuela volverá a ser un faro de un camino, esta vez de nuevo hacia lo correcto, esta vez de nuevo hacia la oportunidad de crecimiento, de desarrollo y el establecimiento de reales bases para la construcción de las libertades necesarias. Es muy importante entender que lo que nosotros estamos viviendo hoy no es un proceso nuevo, que este proceso de destrucción que estamos viviendo hoy es largo y es previo a Hugo Chávez, que este proceso que se llama socialismo ha ido tomando la estructura académica, la estructura comunicacional, la estructura cultural del país. Por eso es tan importante la definición del concepto ideológico político para completar ese rompecabezas, que es el que nos podrá dar un mapa completo de hacia dónde ir y cómo construir el país del mañana. Como venezolanos, nosotros estamos en una encrucijada terrible, realmente profunda. Hay gente que opta hasta con la idea de dividir el país. Hay gente que simplemente tira el país a pérdida. Infelices todos. Lo cierto es que Venezuela lo vale. Venezuela vale el despertar de cada venezolano y el entendimiento real del problema. Venezuela vale el rechazar al amigo, al hermano que no quiere entender el problema y ha hecho lo posible por enterrar a su país. Venezuela vale que cada uno de los venezolanos tengamos respeto y amor por ella y luchemos por recuperarla. Hagamos de Venezuela nuestro tema favorito. Reencontremos a Venezuela. Ella nos está esperando. Paso a sus preguntas. Cambio. Tenía varias preguntas, pero desde ayer está teniendo problemas con el equipo. Entonces vamos a ver si ella logra escucharme y puede elaborar las preguntas. Voy a cerrar un momento y voy a hacer mi pregunta, a ver si sigue me escucha, ¿ok? Cambio. Bueno, sigue teniendo problemas. Yo le voy a avisar por todos lados. Ok. Excelente, o sea, de verdad que a medida que hablas, uno ya le va respondiendo todas las preguntas, y perdona que te tutee. Venezuela nace, pero muchos están viviendo de las remesas. A eso no podemos tapar con el sol con un dedo. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad, Noé? Buenas noches. Perdón, buenas noches, te dice para poderte responder más rápido. Cambiar la mentalidad del venezolano es un proceso bien complicado, son años intentando cambiar, pero esa reprogramación de la mentalidad del venezolano no es algo que se pueda hacer hoy, y menos se puede hacer sin la dirección desde el poder para poder reunir a los factores que hacen que una sociedad evolucione hacia un sentido o el otro. Entonces es muy importante hacer esa pausa para enfrentar las realidades al problema. Por supuesto que hay venezolanos que no solo se adaptaron a esa vida de la remesa, sino también está la otra parte de la realidad, es que no hay otra vida. Ese es otro punto que es muy importante. La otra vida ha sido bastante cerrada. Si usted quiere llegar al mundo laboral, formal, y usted tiene todos los títulos y tiene las oportunidades y logró colocarse en una empresa que ya se estandarizó frente al concepto de la dolarización no decretada pero real, y cada uno de esos puntos, ponga usted que va a llegar a tener un ingreso increíble que puede andar rondando los $120, $150. Estamos hablando de una persona normal, con su carrera y con la suerte de trabajar en una empresa que brinde los beneficios de ese traslado. Eso está muy lejos de todavía poder decir se puede vivir en Venezuela. Muy, muy lejos. Entonces esa persona que tiene esos beneficios también va a necesitar de esas remesas. Ahora, imagínese el que no llega allí, al que está todavía bajo esquemas de empresas que le brindan hasta 5 salarios mínimos, es decir, menos de $10. No importa, y quizás es difícil poderlo explicar,
no es que no importe. En el momento en que cada venezolano que está afuera, que está de alguna manera ayudando a su familia o amigos, crea que quitándole ese aporte va a impulsar que esa familia o amigo haga algo, estudie bien primero quién se lo va a hacer. Deje de hacerlo global y estudie bien cada caso, cada problema, cada situación familiar. El problema es grave en el país, es realmente profundo. El envilecimiento y la maldad se ha desatado de tantas formas y hay en general un desapego a lo racional por la necesidad de querer sumirse en la fantasía, ¿no? Entonces tú puedes encontrar hasta familias que están realmente necesitadas y por suerte reciben algún tipo de beneficios de eso, reciben alguna remesa familiar e inmediatamente la derrochan. ¿Por qué? Porque necesitan sumarse también a su pedazo de fantasía. Y esa fantasía nos va comido políticamente y nos come en esta realidad. Nos comía políticamente cuando la gente creía que, política y económicamente, cuando la gente creía que tenía derecho al cupo Cadivi de cualquier cosa de esta. Ese tipo de fantasías, la fantasía de creer que esto tenía algún tipo de salida legislativa o electoral o jurídica. Cada uno ha ido tomando fantasía tras fantasía y no ha ido enfrentando la realidad de lo que perdemos el país. Entonces hay mucha gente que está simplemente intentando consumir algo de esa fantasía para no caer en la locura de tener que enfrentar la realidad. Entonces a cada uno de los venezolanos que de una u otra manera pueden ayudar a amigos o familiares en el país, vean bien cada caso de manera particular, estudien cada caso, conversen, ayuden más allá del hecho de que puedan mandar una remesa, pregúntenle, ¿cómo te puedo ayudar más directamente desde acá? ¿Cómo puedo hacer que tales y tales gastos los pueda hacer desde allá? Hay cosas realmente incómodas y hay un proceso realmente difícil de manejar en lo que estamos viviendo. Sí, nuestra sociedad está muy dañada y muy envilecida. Cambiarla no va a ser fácil. Cambiarla se puede hacer, o sea, los ejemplos mundiales sobre eso sobran, pero no se puede esperar que ese cambio ocurra dentro de un proceso que lo que busca es incrementar eso. Eso no va a suceder. Cambio. Gracias, Noel. Bueno, me perdí parte de tu intervención porque dejo de escuchar. Tengo problemas con el equipo, no sé. Gracias, Lichi. Por aquí tengo unas preguntas que voy a hacerlas de una vez, no voy a hacer que no sé, porque no sé qué me pasa con este equipo, me tiene al borde. Mira, por acá tengo una. ¿Qué opinión tienes de los actuales partidos políticos? La pregunta es en sí si te parecen más corruptos que los antiguos, o sea, supongo que serán los de la Cuarta República. La misma, porque básicamente son los mismos. El problema es cuando nosotros queremos creer que una fachadita distinta o una carita distinta tiene algún tipo de evolución político-histórica frente a esa realidad, cuando el fondo ideológico siempre sigue siendo el mismo. Socialismo. Dentro del marco de estar inscrito en la Internacional Socialista, somos el país que tiene más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Bajo el marco de la justicia social, todos los partidos de aquí juegan bajo esa realidad. Bajo el marco del keynesianismo, ese es su entendimiento de la noción económica de cómo se debe manejar el país. Por lo tanto, tengo el mismo pensamiento que tenía sobre aquello. Son basura. El proceso político venezolano está cargado de socialismo, sinónimo de destrucción de una nación. Estos son más corruptos que los anteriores. Piensen un solo segundo en lo que era el desarrollo petrolero de Venezuela a mediados de los 70. Cuando estalla la guerra del Yom Kippur, estaba Carlos Andrés derrochando la inmensa cantidad de riqueza. Imagínense por un solo segundo la increíble, impresionante y salvaje cantidad de dinero que llegó al país. Y al terminar el gobierno de Carlos Andrés, contábamos con una deuda realmente enorme y no habían obras, no había país. Bueno, el chavismo, con sus socios de la oposición, hizo lo mismo multiplicado por más años. Hay que entender que lo que llegó en dinero en aquel tiempo, cuando lo proyectas, y los cambios y las fluctuaciones de las monedas, y lo que vivimos durante los años del chavismo, por supuesto una multiplicación y por muchos más años. ¿Qué hicieron los partidos supuestos de oposición? Hacer que esa realidad fuese posible.
Encontramos una información esta semana de nuevo del Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional de manera impresionante declara que existe una inmensa e increíble cantidad de miles y miles de millones de dólares en cuentas en el mundo a nombre de venezolanos. Saquearon al país como les dio la gana. Lo hicieron gracias a esa estructura política. Lo hicieron en una combinación perfecta para el mantenimiento de la tiranía. Saquear el país y no dejar posibilidad alguna de que el país se levante por una vía regular dentro del espacio de la democracia. ¿Por qué? Porque todos lo contaminaron de una manera consciente, absolutamente consciente, premeditada. Lo que le han hecho a Venezuela es matarla, y lo hicieron esos partidos políticos, que venían de aquellos partidos políticos que lograron saquearla en su momento. Yo siempre insisto que si había algo en Venezuela que siempre ha sido una constante después de 1958, es que todos los gobiernos hicieron lo imposible por llevar a Venezuela a la quiebra, pero solo la revolución lo ha logrado. Y aún así, con Venezuela como está, quebrada, endeudada hasta decir basta, comprometida internacionalmente en aspectos que ni siquiera conocemos, es tan fácil ponerla de nuevo, es tan fácil reflotarla, pero para poderlo hacer tenemos que entender que aquello es basura, todo está absolutamente podrido, que quien lo llamó a votar a usted después del año 2004 simplemente fue un asqueroso cómplice. Y entiéndase usted como lo que es, una persona que necesita la guía y el liderazgo político, académico, cultural de una sociedad, que esa estructura lo que hizo fue mentirle a usted y lo llevó a la vestimenta democrática de cada una de estas desgracias. No se quede solo en la estructura de esos partidos políticos corruptos o no. Piense en ese artista, en ese influencer, en ese narrador de noticias que hizo lo imposible para que usted creyese esa mentira. Y allí podrá ir entendiendo hacia dónde debemos conducir el país. Todo eso está podrido, es basura, y es muy importante que se identifique el esquema ideológico al cual pertenece, para dejar de querer buscar imágenes o caritas. Es ese pensamiento. Y ahora, entendiendo eso del esquema ideológico, entienda que hay mucha gente ahora queriendo abrigarse con la idea de que, la derecha, yo soy de derecha. Vean de su pasado reciente, vean que apoyaron, vean qué estupidez llamaron a participar, votar, hacer cualquier cosa ridícula, y entiendan dónde hay un pensamiento lógico para el desarrollo del mañana. Está lejos de toda esa porquería, y repito, va más allá de la estructura de los partidos políticos como tal. Cambia. Bueno, por acá tengo otra, pero ya realmente el final de esta última intervención ya le habías dado respuesta, porque me preguntaban, te preguntaban que si Venezuela era rescatable después de tantos años y tantos saqueos. Ya realmente diste la respuesta. Por acá tengo otra. ¿Qué figura política sería, en tu opinión, la correcta para reflotar a Venezuela? ¿Una junta militar, un militar o una civil? Cambio. Siempre he sostenido que la palabra junta es sinónimo de inestabilidad. La junta te puede solucionar un problemita de algo y enseguida va a generar un proceso de distorsión, y el paso natural, obligado, de esa junta a un espacio donde exista una figura de gobierno puede ser muy traumática. Por lo tanto, yo siempre he pensado que desde el inicio en que se pueda cambiar esto, que sería a través de un hecho de fuerza, para la instauración de un gobierno de fuerza, entendiendo claro que estamos en una tiranía, y entendiendo claro qué es lo que significa una dictadura. Si esa duda existe, por favor, me la consultan de nuevo. Si entendemos muy claro esos puntos de necesidad, y si entendemos que la acción de fuerza que pueda desplazar el proceso tiránico que vivimos entiende la debilidad intrínseca de lo que significa una junta, podríamos encontrar el camino directo hacia un proceso realmente correcto en la instauración de un régimen de fuerza que no tiene otro nombre que dictadura, que permita desmontar la estructura de la tiranía y dar paso al avance lógico de la construcción de las libertades en base a la construcción de la asignación de las responsabilidades reales en cada una de las estructuras de lo que significa una nación. Entender que tenemos que construir una nación, algo que tenemos en deuda desde nuestro nacimiento como república. Entonces, ese rescatable de Venezuela es absolutamente rescatable, y pocos países pueden darse el lujo de hacerlo en el estado en el que está Venezuela.
Si algún país puede, tiene con qué y de sobra, es Venezuela. Venezuela no solo es esa maravilla que hay gente que obvia porque simplemente no tienen absolutamente nada en la cabeza. Es un ejemplo que coloco constantemente. Si usted compra un terreno de 10.000 hectáreas en una zona árida y de montaña, usted compró una tierra pobre. Si usted compra un terreno de 2 hectáreas en la mesa de Guanipa, usted es 1000 millonario. Eso, Venezuela es la mesa de Guanipa entera. Venezuela es riqueza, hasta decir basta. ¿Dónde está el problema? La estructura que se ha elegido como pensamiento y modelo político-económico y a los que han hecho posible esa realidad. Desde que Venezuela tiene el derecho al voto, lo que ha hecho es fracaso, fracaso, fracaso. ¿Por qué? Porque la manipulación propia de la estructura política social solo bajo el nombre de socialismo, lo que ha ofrecido es irresponsabilidad. Nunca ha ofrecido responsabilidad, trabajo y el desarrollo, la obligación y la visión para la construcción de una nación. Entonces, ¿hacia dónde se debe ir? Se debe ir, como siempre repito, hacia la generación de una vanguardia que tenga establecido la necesidad de un solo oído hacia un solo tambor. Que ese tambor esté claro en su definición ideológica. Esa vanguardia, por supuesto, debe ser mixta. Quien crea que no va a haber estructura militar en el desarrollo del cambio del mañana simplemente es un idiota. Militar que crea que puede hacerlo sin la estructura del desarrollo del pensamiento civil simplemente es otro idiota. Eso en ningún momento implica una junta. Cambio. Perfecto, entonces yo diría eliminar los partidos políticos, Noel, formar ¿qué nombre se le pondría? Y a lo mejor suena como el juego que hacíamos cuando estábamos pequeños, pero todos los participantes en la cuestión política están embarrados. ¿Cómo más o menos llévanos con esa labia que tienen, ese léxico que nos llevas a través a través de tu conversación, y perdona que me haya extendido, pero es que nos llevas por esos caminos y de verdad uno se imagina todo eso, es todo lo que queremos. Cambio. Gracias. Más allá del hecho de pensar en la eliminación de los partidos políticos, está en el hecho de la construcción de lo correcto. Mira, todo país cuenta con un gran problema que es el enemigo interno. Aquí le dimos el poder al enemigo interno hace muchísimos años y lo ha venido ejecutando a sus anchas. Y ese enemigo interno es gobierno y es oposición. Ese gobierno interno, ese enemigo interno está dentro de una gran gama de los múltiples enemigos que tiene Venezuela debido a lo que significa Venezuela, porque muchos venezolanos no terminan de entender lo que vale Venezuela, pero allá afuera sí hay muchos intereses que lo entienden. Y por supuesto, Venezuela cuenta con toda esa estructura tiene un denominador común, el socialismo. Toda esa estructura está dentro del marco de algo que en 1998 definí como un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Hoy vemos como cada uno de esos señalamientos forman parte de la realidad no solo venezolana. Sí, se puede identificar totalmente cada uno de los problemas, podemos encontrar realmente la vía para entender qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, la estructura política y las estructuras políticas, entendiendo estructuras políticas, los partidos como tales, siempre van a existir y son prudentes que existan para el desarrollo de una nación. ¿Son prudentes que existan los partidos socialistas? No. ¿Por qué? Porque hay que entender que socialismo, comunismo tiene 100 y tantos millones de muertos. Más allá de la prohibición o no de la estructura socialista, está el dejar un mensaje bien claro de que hay que ser bien imbécil para ser socialista. Si ese mensaje logra calar en la sociedad, pudiésemos avanzar en algo, porque es muy importante que la sociedad realmente sea la que madure, porque si no, nunca sería desmontable el gobierno de fuerza. Entonces, ¿qué es muy importante para toda esta situación? Que la sociedad aprenda a madurar. ¿Madurará a trancazos? Por supuesto, como cualquier sociedad en el mundo que ha evolucionado. Solo han evolucionado a trancazos. Han evolucionado a trancazos a través de crisis, han evolucionado a trancazos a través de guerras, de hambrunas, de desastres políticos. La nuestra también avanzará en esa misma dirección, siempre y cuando esa vanguardia haya podido colocar a ese liderazgo acompañado de una masa crítica que le dé soporte y rechace la estupidez socialista y el revanchismo que va a quedar en el país, porque eso es otra cosa muy importante para el mañana inmediato. El revanchismo que va a quedar en el país es realmente grande y con muchísimo capital y con una increíble capacidad de penetrar en el pensamiento político
venezolanos, de cambiar y dominar a la opinión pública venezolana. Por eso es que es tan importante despersonalizar y entender quiénes nos trajeron aquí, bajo qué ideas, cuáles banderas, cómo lo hicieron, cuál fue la mentira, cómo manipularon a la sociedad. Mi primo, el rector que yo adoraba, mi primo que es el empresario de yo no sé qué cosa, mi sobrino que anda, él jura que por esa vía de estar cambiándose de franela vamos a llegar algún día a la consecución de la libertad. El venezolano tiene que despertar y colocarse en un punto de seriedad y empezar a rechazar toda esa basura para poder comprender que toda esa basura nada más tiene un solo componente ideológico: socialismo, sinónimo de retraso, sinónimo de destrucción de una sociedad, sinónimo del fin de un país. Entendiendo el socialismo como este proceso donde matas al individuo, matas a su entorno, a su familia, podrás tener el concepto de cómo los países donde cae el socialismo simplemente mueren. Entonces, la gracia es empezar a hacer que el venezolano entienda por lógica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Mucho ya lo está empezando a entender por lógica, el resto lo entenderá a los trancazos, como siempre se hace, como siempre ha sido en la historia y como siempre será la historia humana. Igual que esa estupidez de la gente que ha venido reforzando toda esta estructura globalista que nos está matando, igual toda esa estupidez que se comieron, no solo porque ese es un punto muy muy importante y es algo que quizás sea muy bueno para que todos hagamos un mea culpa completo, pero entendamos que no solo son los únicos. Hace años el mundo vivió una increíble mentira, una estupidez flagrante hecha con toda la maldad del mundo. Llevaron a la cúspide a un escritor que puso una tesis en el mercado. La tesis se llamaba El fin de la historia, la muerte de las ideologías. Y esa tesis fue comprada por todos los académicos del planeta, fue comprada por todos los medios de comunicación, fue comprada por una gran cantidad de gente que jura que piensa y no son más que imbéciles, porque están yendo contra la lógica del pensamiento. Lo cierto es que no puede haber una muerte de las ideologías, porque la ideología cubre absolutamente todo y cada uno de los parámetros de cómo se funciona una sociedad, cómo funciona el individuo dentro de una sociedad, cómo un colectivo se desenvuelve dentro del concierto de las naciones. Y en base a esa estupidez se desmontó las barreras lógicas que tienen que existir frente al avance constante de la estructura socialista que destruye las naciones. Igual que como hubo toda esa capa intelectual, toda esa capa académica, empresarial, toda esa élite global que comió esa mentira y permitió este desastre globalista que vivimos hoy, nuestra sociedad ha sido increíblemente igual de necia y estúpida que aquella con respecto a las fantasías que se han mentido para poder llegar a esta realidad. Esta realidad donde se ha creído en esta ridícula oposición, igualito creyeron aquellos en que la muerte de las ideologías era real y por lo tanto se perdieron las barreras naturales frente al desastre lógico que venía al vivir esta realidad. Entonces, por eso es que es tan importante que lo que se despierte sea el pensamiento crítico, que esa masa crítica termine de comprender cómo fue que llegamos aquí, qué beneficios tiene eso dentro del concierto mundial, cómo ha sido Venezuela usada para esta realidad. Esta semana también sale, pues todo hay que leerlo, todo es importante leerlo y estudiarlo. En uno de estos pasquines, boletines informativos del PSV, se habla del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Allí, el Congreso Bicentenario de los Pueblos, algo próximo, un invento de estos, tipo Foro de Sao Paulo y cosas de estas, que por supuesto coordina Venezuela ahora. Bueno, Venezuela maneja el financiamiento y vocerías. Busca, y en sus declaraciones ya hablan no solo de este proceso de renacimiento de las izquierdas en Latinoamérica, esto de Evo, de Bolivia, de Argentina, el mantenimiento de lo de Ortega en Nicaragua, y hasta le hacen su guiño a la llegada de los demócratas al poder de los Estados Unidos. Y todo eso lo marcan dentro de un idioma que cuando usted lo lee, le recuerda a la Unión Soviética. Todo eso lo marca en la idea de un solo gobierno como una unión de repúblicas socialistas. Es decir, es una historia que conocemos, es una historia que sabemos a dónde lleva, y es una historia que se sabía desde el principio. Por eso que lo más importante es el entendimiento real del problema desde el punto de vista ideológico, tener conciencia, preocuparnos por esa realidad para poder generar las herramientas tanto para la salida como poder darle las bases sólidas al cambio y al futuro de Venezuela. Es decir, hay que pensar, cambio. Gracias, Noel. Noel, a través de nuestro chat, Puro Cloro pregunta, ¿por qué en Venezuela nunca existió un partido de derecha? Cambio. Desde 1958,
esto es un punto bien importante, ¿no? Porque Pérez Jiménez no era un hombre de derecha, Pérez Jiménez era nacionalista, perejimenista. Él se gobernaba y él se entendía bajo su visión debido a la cantidad de vacíos políticos e ideológicos que venían existiendo en el país. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sí estaba definido globalmente? Estaba definido globalmente el proceso socialista. Veníamos de un proceso de desarrollo gigantesco de la Unión Soviética, veníamos como la Unión Soviética venía bombardeando globalmente espacios políticos para poder tener poder en cada uno de estos países. Y Venezuela tomó, después del 58, como padres de la democracia, al fundador del Partido Comunista de Costa Rica. Como padres de la democracia, a los tipos que en la generación del 28 simplemente levantaban el manifiesto comunista como bandera. Que después tuviesen algún tipo de evolución y esa evolución los llevara hacia la socialdemocracia. Bueno, eso se llama fabianismo y eso es un tema interesante para el estudio político y es algo que les recomiendo a los que tengan tiempo para dedicarse a pensar, estudien el fabianismo para que entiendan cómo toda la estructura política venezolana simplemente fue eso, y eso nos puso aquí. Los movimientos de derecha vienen con un freno propio, porque la derecha nace a partir de la libertad. Es muy importante que se entienda que nosotros entramos en la Constitución de 1961 con la suspensión de las garantías económicas. Cuando usted suspende la garantía económica de un país, usted está haciendo que solo el Estado se convierta siempre en el dador. Nosotros no vivimos la libertad formal de la democracia durante la Cuarta República, si nosotros vivimos una democracia tutelada por un Estado dador. Por lo tanto, ese Estado hacía que el financiamiento de las estructuras políticas, bien sea por parte privada o por parte del soporte del Estado, tuviese ese condicionamiento. Después los movimientos independientes que fueron levantando sus banderas con una visión de derecha, de manera independiente, fueron ridiculizados, como en el caso de Germán Borregales, o fue asesinado, como en el caso de Renio Tolina. La derecha y el entendimiento de eso pasa más allá de lo que la gente comprende como el antichavismo, o pasa más allá de los que hoy se visten como derecha, y hasta ayer estuvieron jugando dentro de la MUT. Lo cierto es que pasa más allá de ese entendimiento de libertarios, liberales y cosas de estas. Por eso es que hay que entender la profundidad ideológica de lo que significa la palabra. Derecha incluye el primer hecho que garantiza la libertad, es decir, la responsabilidad. Y en un país de irresponsables fomentados por la estructura de gobierno de un Estado dador, ha sido muy difícil generar la responsabilidad necesaria para que esa estructura tome el cuerpo político correcto y desarrollar una verdadera estructura de derecha que cuente con el respaldo de esa masa crítica. Por eso es que es tan importante que esa masa crítica crezca y se desarrolle, porque si no, cuando nazca, cuando pueda levantarse banderas que existen de derecha real, las mismas suelen ser ridiculizadas por un sector del país que quiere que esa bandera no se levante. Por eso es que es tan importante que si no llega a nacer esa masa crítica con entendimiento político e ideológico de la realidad, no va a haber el avance para poder construir movimientos de derecha serios que enfrenten la realidad del mañana. Lo cierto es que la realidad del mañana, como siempre sostenimos, pasa por un hecho de fuerza. Si esa realidad del mañana tiene consciente el concepto ideológico que vivimos y el concepto ideológico necesario, nosotros podemos asegurarnos de un mañana donde el desarrollo del entendimiento político de la derecha como hecho de gobierno dentro del marco de la democracia sea viable. Cambio. Buenas noches, Noel, es Venezuela Fuerte, como siempre un privilegio tenerte por aquí en el canal Venezuela.libre, y justamente la pregunta que te iba a hacer es la que acaba de escribir Puro Cloro a través del chat del canal diciendo: ¿es posible que salga un partido de derecha en un país totalmente socialista? Y mi pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad del exilio y cuál es la responsabilidad de aquellos que somos de derecha, y cómo podemos capitalizar? Conociendo la cultura de voto, a la gente en Venezuela se le instruyó a que la única manera de resolver los problemas políticos era a través de votando por las alternativas que existían. Tenemos una constitución que fue aprobada a los golpes en 1991 o 92, si no me equivoco, no, 96. Por favor, me disculpa si estoy pelándome la fecha. Cuando, si nosotros sabemos ya que hay una gran mayoría de la gente que sabe muy bien lo que es la oposición venezolana, lo que es la cooperación, lo que es el burdelismo político en Venezuela, y la gente sencillamente podemos entender que
nos tenemos que divorciar, el país culturalmente, políticamente, tiene que divorciarse de las ideologías que han sido instruidas de que supuestamente se fundó una democracia en Venezuela en el siglo pasado. Entonces, ¿por qué no estamos nosotros en la capacidad de capitalizar y tener una corriente política de derecha y ponernos en el mismo terreno político para que la gente vote por una tercera opción? Como pasó desafortunadamente cuando la gente ya estaba obstinada entre el bipartidismo, que fue lo que acomodó también, acabó con la corrupción en Venezuela. Y llega este Mesías cubano disfrazado de oveja y, bueno, entre comillas, y gana. Entonces, ¿no crees tú que es el momento que ya se comience a capitalizar políticamente esa idea de derecha, para un partido político de derecha o partido político de derecha, de una vez, para que ya tengamos una opción y decir, tenemos que entrar en esta arena? Porque ¿cómo vamos a hacer entonces ese cambio si no tenemos la capacidad de ofrecerle? Porque tenemos esa batalla de tener, bueno, es que esto es lo que hay. No, es que esto no es lo que hay. Aquí hay otra alternativa. Entonces, ¿cómo hacemos con esa cultura electoral que tenemos? ¿Cuáles serían entonces las reglas de juego para capitalizar, Noel? Se sigue muriendo la gente en Venezuela. O sea, la situación de Venezuela es una situación de emergencia desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a ganar nosotros fuerza si no estamos jugando en el mismo terreno? Yo sé que es peligroso lo que estoy diciendo, pero ¿cómo ves tú que eso podría llegar a un fin deseado? Adelante, Cancho. Vamos con la primera parte, la responsabilidad que tienen en el exilio. Las personas, lo repito constantemente y es muy bueno que se suman de alguna manera. El venezolano que se encuentra en el exilio y que ya tiene una situación legal en el país donde se encuentre, sobre todo en los países del primer mundo donde la situación legal y de papeles es tan fundamental, debe hacer lo imposible para identificar desde el alcalde, el grupo legislativo de la zona donde vive, ese esquema de su representante ante el Congreso de ese país y empezar a escribirle. Yo soy ciudadano venezolano y yo me encuentro en esta situación, ya hace mucho tiempo soy ciudadano de este país también, y en este país he encontrado las posibilidades del desarrollo y todas esas cosas, pero no dejo de ver el problema terrible que vive mi país. Porque parte del problema terrible que vive mi país es que vive una inmensa mentira que ustedes han ido acompañando. No existe tal cosa que se llame oposición en Venezuela. Lo que existe es que Venezuela no está buscando una tercera opción, está buscando una segunda opción, porque aquello es lo mismo. Y es muy importante que la estructura política de cada uno de esos países, a la cual cada uno de los venezolanos tenga esa oportunidad de referirse de esta manera directa, escríbanles no solo esa vocería política, escríbanle a los medios de comunicación, busquen periodistas inquisitivos que lean sus columnas pasadas, vean si tienen algún rasgo que no sea formalmente socialista, y por allí vayan buscando la identificación y el espacio. Hay mucho espacio para desarrollar una matriz de opinión que entienda que Venezuela se encuentra en una inmensa trampa donde el gobierno y la oposición son lo mismo. Eso es fundamental y es quizá mira, cada venezolano que está en el exterior debe ponerse eso como un cuchillo entre los dientes y avanzar. Esa es la mejor ayuda que puede hacer un venezolano en el exterior hoy. Hacer que el mundo cambie su opinión sobre lo que está viviendo Venezuela con respecto a que exista algo que se llama oposición o que sea eso lo que van a negociar como iguales con el gobierno. Entonces, si bien existe ya el desgaste que hemos hablado durante mucho tiempo, si bien hoy existe un gran desconocimiento hacia esa estructura política, el rechazo tiene que hacerse sentir más allá de los vacíos a las convocatorias. El rechazo tiene que hacerse sentir de manera directa en la influencia que pueden tener los venezolanos en el exterior hacia las estructuras políticas de los países donde hacen vida, hacia las estructuras de comunicación de los países que hacen vida. Esa debería de ser la primera responsabilidad del venezolano en el exterior. Al entender eso, entenderán que existe ese problema ideológico y entenderán cómo pasar ese Rubicón, enfrentar la necesidad del establecimiento de movimientos políticos realmente de derecha, comprendiendo que la derecha va mucho más allá del liberalismo económico, entendiendo lo que es el conservadurismo moderno, entendiendo lo que es el desarrollo propio de una nación. Si algo tiene el venezolano en el exterior, sobre todo los que están en países del primer mundo, es aprender a entender qué es una nación y cómo funciona, y ver cómo esas partes están faltantes
dentro de la estructura de Venezuela, empezar a comprender qué es un país y cómo funciona, entender las responsabilidades reales de lo que es un consejo legislativo, un diputado, un alcalde, un gobernador, un senador, entender que nosotros tenemos que salir de estas cosas absurdas de asambleas tumultuarias y entender la necesidad de que exista la bicameralidad, empezar a educar también al venezolano que está aquí encerrado, que no puede terminar de dedicarse a pensar, porque eso es otra de las cosas que hace, que siempre repetimos que hace el proceso revolucionario. El proceso revolucionario te lleva contra las cuerdas y te hace que no tengas tiempo de pensar, porque lo que haces es sobrevivir. Entonces, el venezolano del exterior que tiene esa posibilidad de tomarse un momento para pensar, que no tiene que vivir bajo la amenaza de la delincuencia. No estamos hablando del caminante, no estamos hablando del que tuvo que huir con una mano adelante y una atrás y todavía no tiene ni techo, que no tiene ni cobijo ni alimento. Estamos hablando del venezolano que tiene esa capacidad que hoy mucho, lamentablemente mucho, de eso se quedan diciendo, no, Venezuela se perdió, ¿no? Aprendan a entender que este país lo vale y vale en serio. Y el hecho de la responsabilidad y las herramientas que tienen hoy como representantes de Venezuela, si se hace lo correcto. La Venezuela del mañana necesita mucho de ese venezolano en el exilio que entiende la importancia de recuperar su país para él y para los suyos. Quizá ya se sienta muy bien en el país donde llegó, pero tiene a los suyos aquí. Tiene una oportunidad de rescatarla haciendo el esfuerzo hacia el camino correcto, entendiendo que no puede seguir avalando la estructura política que ha hundido a Venezuela, entendiendo que se necesita que el mundo entienda esa realidad. Entonces ese es el principal soporte que debe hacer el venezolano en el exterior para el desarrollo de un mañana. El mensaje y facilitar estructura de educación para los que aquí no tienen tiempo de pensar. Cambio. Bueno, por acá te tengo otra pregunta. No sé, no, si todavía 5 o 10 minuticos más estarás con nosotros. A ver, después de haber escuchado tantas cosas, me asalta un pensamiento a mi mente terrorífico, porque realmente me aterra. ¿Crees que podemos terminar como Cuba, con 60 años de dictadura sumidos en una miseria? ¿Crees que nosotros llegaremos a eso? Esa es mi terrible pregunta. Y la otra que tengo por acá, ay, Dios mío, ¿dónde la puse? Aquí está. Según tu opinión, ¿qué piensas sobre la administración Biden? ¿Crees que pueda hacer algo para ayudar a Venezuela o simplemente al ser socialistas como el régimen esté con ellos? Bueno, el régimen no es socialista, el régimen es comunista, pero bueno, eso fue lo que escribieron. Cambio. Bueno, nosotros vivimos bajo un régimen socialista, gobierno comunista, oposición socialista. Entonces sí estamos bajo un régimen socialista. Pues toda la misma matriz, toda la misma rama. En el caso de la administración Biden desde su campaña dejó muy claro que ella venía a reincorporar a Irán. Irán es un pilar fundamental de la destrucción de Venezuela. Tan fundamental es la unión de Irán con Venezuela que es muy importante recordar que el canciller iraní vino a Venezuela el día de las elecciones de los Estados Unidos a decir desde Venezuela que era estábamos en los momentos donde moría la hegemonía de Occidente, entendiendo a Occidente como sinónimo de libertad, moría la libertad. Entonces entendamos lo que significa la presencia de Irán en Venezuela. El régimen de Biden dijo de manera clara que buscaría cada uno de los mecanismos para reincorporar a Irán en el acuerdo nuclear, es decir, permitir que en fechas próximas Irán pueda desarrollar de manera libre toda su tecnología nuclear bajo una tutela que por supuesto es ridícula. Uno de las referentes hacia Irán y Venezuela, el régimen de Biden dijo que era muy importante que Irán pudiese de nuevo venderle combustible a Venezuela. ¿Ok? Entonces, adicionalmente, desde el principio, el régimen la estructura de campaña de Biden siempre sostuvo la necesidad de ir a un acuerdo de negociación y diálogo entre las partes como única opción para el desarrollo de la futura llegada de la democracia a Venezuela. Hoy está absolutamente reforzado por las palabras del asesor de Biden hacia el tema Venezuela. ¿No lo creían? Imbécil es el que no lo entendió, pues eso estaba clarito desde el principio. Okay. Vamos con eso y ahora vamos con lo que es tu pregunta
para poder cerrar esta conversación de esta noche. Yo siempre he comentado que lo que prepara la revolución para Venezuela, que la gente dejase de mirar a Cuba como referente. Lo que la revolución busca en Venezuela es algo mucho peor, es algo que nos puede llevar a estados como Liberia, como Siria. Lo que busca la revolución es la disolución de Venezuela. Llegar a la disolución después de la instauración de años de tiranía formato cubano, claro, para que sea mucho más fácil disolverla. Venezuela hoy no ejerce soberanía en gran parte de su territorio. El territorio está tomado formalmente por las guerrillas colombianas en distintos estados, zonas completas. Territorio que tenemos donde China ejerce su soberanía de manera abierta, territorios donde Rusia ejerce su soberanía de manera abierta, territorios donde es el AMPA, con la bendición del Estado en las zonas de paz, donde es el AMPA quien ejerce soberanía. Y hasta en nuestras zonas de costa están pobladas por piratas formales, armas en mano, formato Somalia moderna. A eso nos ha llevado la revolución. Entonces, esa realidad que nos está matando, esa realidad a la cual la revolución nos ha llevado, puede ser mucho, mucho peor a la cubana. Muchísimo, muchísimo peor. Entienda esa realidad, entienda lo que vale Venezuela y entienda esa realidad dentro del marco global, porque es muy importante que la gente lo entienda. Y hoy vamos a tomar una frase de Ronald Reagan. Reagan siempre le decía a la población de su país que tenían que cuidar muy bien la idea de lo que era los Estados Unidos en libertad, porque ellos iban a ser el último bastión y de ahí no habría para dónde huir. Mucho del venezolano que vive en el exilio, que vivió de Venezuela, ha llegado a países donde está viendo cómo el proceso revolucionario se está despertando dentro de ese país que eligió. Está viendo la inestabilidad, la locura por la que pasó Chile, está viendo el retorno del socialismo en Argentina, está viendo la inestabilidad de política de Ecuador, Perú, Bolivia, no han visto nada para lo que viene. Están viendo el desarrollo de Podemos en España. Están viendo cómo se calienta de manera impresionante viejos recuerdos de cómo se hace la política en España. Y están viendo lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos. No es cuestión de huir, es cuestión de entender lo que vale nuestra tierra, recuperarla y protagonizar esa parte de lo que les comentaba al principio. Ser esa primera ficha de ese dominó que se va llevando cada una de las demás, que va haciendo el cambio necesario y la nueva aceptación de una nueva forma de entenderse entre gobernantes y gobernados. Darle la oportunidad a Venezuela de desarrollarse, reencontrarse con Venezuela y generar las bases reales para la libertad, entendiendo que el desastre que nosotros vivimos, que la tiranía que ha manejado Venezuela todos estos años, simplemente la desmanteló. Venezuela está desmantelada, Venezuela está todo por hacer. Y si está todo por hacer, esta vez vamos a hacerlo bien. Construyamos una nación. Hay un país por recuperar y una nación por construir. Espero haberlos podido acompañar bien en este nuevo aniversario. Gracias por la oportunidad, gracias por tenerme pendiente y espero haber satisfecho sus preguntas. Que tengan todos muy buenas noches, muchísimas gracias y cambio fuera. Muchísimas gracias a ti, Noel, porque siempre buscas un tiempecito para poder compartir con nosotros. Muchas gracias por esa respuesta, aun cuando golpea, pero la verdad es que la realidad es la que tenemos que tener presente. De nada hacemos, como decías al principio, de vivir una fantasía. Bien, gracias, Noel, a ti, a todos los usuarios que han pasado por acá, a los que enviaron las preguntas, bien sea por el chat o por acá porque me enviaron por privado. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por acompañarnos todos estos días que hemos estado de celebración por 7 años de estar con ustedes y tratar de compartir y aprender tanto de ustedes como de tantas cosas que nos ha enseñado la vida. Así que a todos ustedes, 1000 gracias y 1000 bendiciones por acompañarnos siempre. Cambio. Muchísimas gracias, Noel, como siempre, y te dije antes, y te damos un placer tenerte por aquí. Adelante, Cambio. Bueno, espero que todavía esté por allí, de verdad. Gracias a todos y excelente, excelente. Ojalá todo esto que tanto deseamos nosotros los venezolanos se cumpla y salgamos de esto, despertemos de una vez. Como decía
el Papa Juan Pablo, despierta el momento, cónchole, por favor, vamos a despertar de todos estos más de 40 años que nos tienen bajo el yugo socialista. Fíjense que no funciona. Pensemos en todo lo que nos acaba de comentar nuestro invitado en la noche de hoy. Gracias a todos, buenas noches, cambio.